Ahora estás escuchando Podcast Agricultura, tu podcast con información agrícola. Hola, ¿qué tal? Yo soy Olmo Axayaca y en este episodio sigo hablando con mi papá sobre temas forestales. Él es el profesor investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, Aurelio Bastida Tapia, quien ya en episodios anteriores nos ha hablado sobre la importancia de los bosques y también sobre el aprovechamiento forestal sustentable. En este tercer episodio relacionado con temas forestales nos va a hablar sobre las bases de la silvicultura. Pero antes de pasar al audio, quiero decirte que este episodio está patrocinado por Netafim, el líder mundial en sistemas de riego de precisión, y si tú quieres conocer los productos y servicios que ofrece Netafim, puedes ir a www.netafim.com.mx. Vamos al audio. Muy bien, papá, pues entonces el día de hoy vamos a hablar sobre las bases de la silvicultura. ¿Quieres dar la introducción sobre qué vamos a hablar el día de hoy? Sí, el día de hoy vamos a hablar sobre algunos aspectos más técnicos de cómo se realiza el aprovechamiento forestal maderable. Ajá. Y digo más técnicos no tanto porque nos vayamos a meter a hacer cálculos, sino porque es precisamente, hay que explicar qué procedimiento técnico se sigue para hacer este aprovechamiento. Ok. Entonces vamos a empezar por las bases. Y las bases para realizar la agricultura hay una serie de bases o principios, pues lo de la fisiología de las plantas, la relación de las plantas con la luz, la función de los nutrimentos para la fertilización. Lo mismo es acá en la silvicultura. Para realizar el manejo de los bosques se requieren algunas bases. Y esas bases pues empiezan por el ecosistema. Los ecosistemas forestales pues podríamos decir que son los prototipos de lo que es el ecosistema, donde ocurre una serie de interrelaciones que se van a manifestar a través de ciclos de materia y flujos de energía. Y en esas interrelaciones los organismos van a estar constantemente interrelacionándose, valga la redundancia, entre ellos, pero también están interactuando con su medio, de tal manera entonces que los factores ambientales determinan, como ya señalábamos en algún momento pasado, los tipos de vegetación. Sí. Y bueno, a partir de esos tipos de vegetación que ya están determinados por condiciones ambientales, pues es donde se empieza a estudiar para hacer el manejo. Y una de las cuestiones más simples es lo que ocurre con los organismos, valga la redundancia, los organismos vivos, que nacen, crecen, y en ese proceso se desarrollan, y en ese proceso de ir creciendo, de ir desarrollándose, entran en competencia con otros organismos para finalmente los que sobreviven, donde hay una gran población de organismos, pues no todos tienen el espacio y el alimento para llegar a completar su ciclo vital. Entonces, los que sobreviven maduran, y estos que maduran se reproducen para posteriormente morir. Esa es la ley que se aplica a todos los organismos vegetales, animales, hongos, bacterias, y pues todos ellos están determinados por estas etapas de su vida.
Esto también ocurre para las plantas, de tal manera que en el bosque, pues dependiendo de la cantidad de plantas de una o de varias especies que se desarrollen, pues no todas llegan hasta el final de su vida. Y eso pues tiene que ver mucho con los factores ambientales, sobre todo con la disposición de nutrientes y espacio. Y una forma en que se manifiesta lo del espacio es que algunas plantas son, cuando pequeñas, son tolerantes a la sombra, o sea que se pueden desarrollar con poca luz, mientras que otras son intolerantes a la sombra. Esto es que requieren estar al sol completo, y estas son algunas de las cosas que para manejar los bosques se requiere. Hay en determinadas especies que requieren de arbustos para que puedan cubrirlos al inicio, sobre todo en una etapa juvenil, que en el aprovechamiento forestal, esa etapa juvenil es prácticamente la que se cumple en el vivero, de tal manera que cuando se lleva al bosque la planta, pues ya digamos que pasó esa etapa de mayor riesgo. Asimismo, en cualquier bosque es una situación dinámica. Va a haber una especie de sucesión vegetal. Unos organismos o unos árboles son a través del tiempo sucedidos por otros o reemplazados por otros. Si está en concordancia con el clima, son de la misma especie. Pero si hay alguna alteración y los efectos de esa alteración dejan de actuar, pues entonces, dependiendo de la semilla que hay al lado, se trata de regresar a eso que había inicialmente antes. Eso es muy común verlos con algunas parcelas que se establecieron en áreas forestales y que por alguna razón son abandonadas, pues el bosque trata de volver a regenerarse ahí. En cualquier lugar que se descubra del agua, por ejemplo, el vaso de una presa o de una laguna que de repente se quede sin agua, pues ahí queda ese espacio y también va ocurriendo una sucesión vegetal hasta que al final pues va a establecer el tipo de vegetación que hay alrededor. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando nace un volcán o una isla. Y bueno, ¿qué se va a ir estableciendo allí? Pues dependiendo de lo que va a ir llegando. Entonces eso es parte de lo que se utiliza, de los elementos que se utilizan. Ya una vez que estas vegetales se han establecido, pues siguen su propio desarrollo de competir y de reproducirse. Ahora bien, metiéndonos ya a lo que es el aprovechamiento forestal, tiene mucho que ver lo de el crecimiento primario y el crecimiento secundario. El crecimiento primario es hacia arriba y el crecimiento secundario del tronco, bueno, hablando de los troncos o de los tallos de los árboles, es hacia los lados, es crecer en grosor. Entonces, lo primero que se busca es que haya un crecimiento primario, y eso se va a manifestar por la distancia entre las que van a quedar los verticilos o anillos de las ramas. O sea, la distancia que van a quedar entre un nivel de ramas y el siguiente, a eso se le llama entrenudo. Y entre más distancia haya entre un nivel de ramas y el siguiente, pues es un crecimiento mayor. Para esto hay que recordar que las yemas principales tienen una especie de efecto sobre las yemas de las ramas laterales de inhibición. Mientras está la yema principal, pues las yemas de las ramas o las yemas de las ramas se tienen que ir hacia los lados. Pero si algo le sucede a la yema principal, alguna de las yemas de las ramas en una etapa juvenil
o incluso a veces hasta más desarrollados, toma el liderazgo como yema principal. Ese es otro de los elementos que allí se maneja, sobre todo para hacer que los árboles crezcan rápido hacia arriba. En la mayoría de las especies, el crecimiento secundario se va dando por zonaciones que están más marcadas en las coníferas a nivel de anillos. En los demás también ocurren esas zonaciones, pero a veces no se alcanzan a formar bien los anillos. De tal manera entonces que ahí va quedando escrito en la parte de abajo los años que va teniendo o desarrollando el árbol, los años que va viviendo, porque va a ocurrir que en la época de lluvias y además de mayor temperatura, las células que van a conformar la madera van a separarse, las paredes de las células se van a separar más. Entonces, eso va a ser un crecimiento que va a formar un anillo más grande, pero además de un color más claro, porque lógicamente al separarse las paredes de las células, no hay tanta lignina, no hay tanto material y se ve eso más blanco. Este crecimiento no termina cuando llega el invierno y llega el frío y no hay humedad, sino que las células se contraen y prácticamente las paredes de las mismas quedan pegadas y entonces se va a formar un pequeño anillo de color más oscuro. Entre los dos van a constituir el crecimiento de un año. De allí es que entonces se puede contar los años en los anillos de abajo. Entonces, un crecimiento rápido va a darnos un grosor o más bien una amplitud de anillo grande, nos va a dar un tallo cada vez más grueso, y eso es parte de lo que se busca por ahí con una serie de prácticas de las que hablaremos más adelante. Otro de los elementos que se considera, sobre todo para manejar algunos de los sistemas que consiste en dejar árboles en pie para que produzcan semilla, es las características de la raíz. Tenemos la idea de que hay determinadas plantas que van a tener raíz pivotante, esto es que se va a ir hacia abajo. Sí, pero eso ocurre donde los suelos son profundos y que no tienen ningún problema. Cuando nos encontramos sobre un área rocosa o una capa de petate endurecido, pues por muy pivotante que sea la raíz, pues eso se va a tener que ir hacia los lados. Y entonces forman especies de entramados como redes, de tal manera que le dan sostén a la planta, una especie de plataforma. Pero además, la planta que se produce en vivero ya no lleva esa raíz principal. Para poder producir la planta y que la raíz quede en vivero y que la raíz quede confinada al espacio del cepellón o del recipiente que estamos utilizando, los viveros se ponen un poco elevados, de tal manera que cuando la planta alcanza el orificio porque drena el agua de exceso y sale, no encuentra dónde continuar creciendo, entonces con el oxígeno hay una especie de poda natural. Y allí se detiene y ahí está listo para mandar los nuevos brotes de raíces que van a ocurrir cuando se hace el trasplante. De tal manera entonces que aunque la raíz principal, la original, fuera pivotante, pues ocurre una poda natural y entonces ya vamos a tener varias raíces. De tal manera que ese es otro de los elementos que te digo, cuando se dejan algunos árboles se considera junto con las características del terreno, porque el viento puede tirarlos. Como estaban en manchón, como estaban en conjunto, el viento no los derribaba, pero si los dejamos solos, los puede tirar. Y bueno, es una de las formas en que se considera. Pero además, otra de las cuestiones es una especie de estratificación natural que se va a dar dentro de los árboles, sean de una o de varias especies, en cuanto a su desarrollo, aun cuando sea una sola especie, y eso lo vemos en plantaciones,
No todos tienen la misma calidad de suelo, de terreno, no les llega la misma cantidad de humedad, o su información genética no es la misma, de tal manera que va a haber algunos que por características de ubicación o porque ya traen una información genética que les permite sobresalir, van a crecer más que otros. Entonces, y va a haber algunos que ahí van perdiendo la competencia. Puede ser que su información genética fue muy apropiada, pero si quedó en un lugar muy sombreado, pues simple y sencillamente no va a poder fotosintetizar como para desarrollarse rápidamente y va a perder la competencia. Entonces, en el interior hablemos incluso de una plantación, pero ocurre en un bosque. Digo, en una plantación partimos de árboles que tienen más o menos el mismo tamaño, las mismas características, pero por esa situación de que por ubicación o por información genética pueden crecer más lentamente, hay determinados árboles que ganan la competencia, sobre todo en altura, que eso también va a implicar que luego va a ser en grosor, que se les llama árboles dominantes. Estos van a estar recibiendo la luz por todos lados porque están por arriba del nivel que para cuestiones forestales se habla del dosel. Luego teníamos los codominantes, que son, digamos, las copas medias de todos los árboles que están creciendo, pero entre medio hay algunos que ya quedaron dominados y ya hay otros que de plano se están muriendo. Esos dominados, si no se les libera, y tampoco es tan apropiado liberarles porque, bueno, finalmente ya van ganando los otros, pasan a ser suprimidos y estos que son suprimidos son los que mueren. De esa manera, si hacemos una plantación con unas 3,000 plantas, 3,000 árboles por hectárea, al final nos vienen quedando alrededor de unos 400. No necesitamos hacer nada. Al final, los que van a llegar, digamos, a tener unos 20, 30 metros de altura dentro de unos años, unos 40 años, pues van a ser unos 400, cuando mucho unos 500, partiendo de 3,000. De tal manera entonces que esa parte es también la que se aprovecha de, bueno, para ir haciendo un manejo. Si determinados árboles se ve que no presentan las características de un rápido desarrollo, pues ahí es donde entran las prácticas de corta, y las otras pues son prácticas de poda. Bueno, hablaremos más adelante de este tipo de cuestiones. Ahora bien, dependiendo de la exposición, dependiendo de la profundidad del suelo, dependiendo, la exposición es cómo le está llegando el sol, la profundidad del suelo, incluso en algunos lugares donde hay neblina, el lado de donde llegan los vientos va a estar más húmedo que el otro lado. Todo eso forma una especie de microclima o condiciones climáticas un poquito diferentes. No es lo mismo si estamos en una cañada y el arroyo va a correr de sur a norte. No es lo mismo viendo aguas abajo, hacia dónde va la pendiente. No es lo mismo la ladera del lado izquierdo que la del lado derecho, aunque es la pendiente, la profundidad del suelo, la geología y todo lo demás sea lo mismo, nada más por efecto de que del lado del lado poniente le pega más temprano el sol, mientras que del lado oriente le llega un poco más tarde el sol, pues ya son dos condiciones diferentes. Si eso la llevamos a diferente edad de los árboles, si tenemos incluso la misma exposición, la misma pendiente, pero tenemos dos tamaños de árboles debido a edades diferentes, pues eso también son condiciones diferentes, y aquí es donde se acuñó el término de rodal y de calidad de estación. El de calidad de estación para referir a todas las condiciones ambientales, y el de rodal para hacer ese agrupamiento que se manifiestan en cuanto a los árboles más o menos de las mismas características. Y entonces eso es, al hacerse el aprovechamiento, se hace, bueno, una de las cosas que se hace al hacerse el estudio es una rodalización, de tal manera que si en un lugar tenemos árboles maduros,
pues sin duda alguna que esa área con árboles maduros es lo primero que se seleccionará para cortar, mientras que en otro lugar tenemos árboles jóvenes y si nuestro plan de manejo es a 50 años, pues probablemente eso que sean los árboles jóvenes sea lo que se señale para aprovecharlo dentro de 50 años. Entonces, eso es lo que utiliza. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, para esto es necesario hacer un inventario forestal. Todo aprovechamiento requiere de un inventario forestal que se hace a través de sitios de muestreo. Esos sitios de muestreo deben estar bien distribuidos para que sean representativos de todas las condiciones. Se hace el inventario, se sabe a través de las mediciones que se realizan más o menos qué tanto está creciendo el bosque en un periodo determinado, por ejemplo, en 10 años, cómo se encuentra cada uno de los rodales o de las áreas para ir estableciendo áreas de corta. En el caso de que todo fuera igual, pues de todas maneras se tienen que establecer áreas de corta anuales de tal manera que cada año se esté aprovechando en un lugar, aunque todo fuera igual, ni modo. Pero lo más común es que no tengamos estas características iguales. Entonces, pues aquí es donde podríamos decir que es una especie de embudo para las comunidades, porque estos estudios y los inventarios y todo lo que se tiene que hacer para establecer ese programa o plan de manejo, pues lo tienen que hacer los forestales o los biólogos que también están autorizados para este tipo de cuestiones y son caros, son estudios relativamente caros, de tal manera que pues ahí es donde tienen que buscar las comunidades apoyo para poder realizar ese estudio. Una vez que ya tenemos ese estudio, que ya estuvo hecho el estudio, por ejemplo, en Pueblo Nuevo, donde son alrededor de 800 hectáreas, su estudio, la toma de datos de campo, les llevó alrededor de 3 meses, no recuerdo con cuántas brigadas, pero pues puedes meter más gente, formar más brigadas y acortas el tiempo, pero estás gastando el mismo recurso en varias brigadas. Y bueno, una vez que ya se tienen esos datos, entonces viene todo el trabajo de gabinete, se tiene que completar mucha información, no nada más es la toma de datos de campo, sino que hay que buscar muchísima información, hacerse allegar imágenes de satélite y una serie de elementos que implican hacer también una revisión bibliográfica para a veces análisis de laboratorio para los suelos, en fin, saber todo eso. Incluso otra de las partes es dónde van a quedar los caminos, o sea, cómo van a quedar los caminos. Otra de las partes es cómo se van a regenerar el bosque. Entonces implica un trabajo exhaustivo. Una vez que ya está completo ese estudio, eso es una propuesta. Entonces, el esquema del aprovechamiento, considerando esto que te señalaba, y hasta que el bosque ya se está manejando, implica la elaboración de esa propuesta de plan o programa de manejo forestal. Siempre se le dan estos nombres, plan, programa, a veces le agregan la palabra sustentable, en fin, todo este tipo de cuestiones. Una vez que ya está esa documentación, porque para esto hay formatos que hay que seguir, entonces una vez que ya se completa la información, se tiene que recurrir a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales o a la dependencia que ella señale, a veces es la CONAFOR, a llevar esa propuesta y a solicitar el plan, que se autorice ese plan de manejo. Y ahí es donde los técnicos de las dependencias lo revisan. A veces, sobre todo cuando se está iniciando el aprovechamiento, implica que alguien vaya a verificar los datos en campo. A veces cuando ya es una continuación, pues ya no se requiere esto porque ya hay un historial de cumplimiento de las comunidades y bueno, pues se sabe que son comunidades cumplidas, pero cuando están iniciando, pues no les autorizan
nada más con decir, pues ya cumplieron todos los requisitos. A veces no se cumplen esos requisitos y se les pide que complementen. Normalmente estos estudios o estos planes de manejo generales se hacen para alrededor de 50 años. ¿Por qué? Porque a los 50 años tú ya vas a tener un diámetro de entre 50 y 60 centímetros, que son, digamos, los aprovechables. Esto es interesante porque algunas comunidades que empezaron a trabajar hace 40 años en la parte de Guayacocotla, allí son condiciones más favorables y además la especie o una de las especies de allí es de más rápido crecimiento. Ellos su programa lo hicieron para 40 años, justo ahorita están en el año 41, justo ahorita ya es el 42, el año pasado era el 41. El año pasado estaban cortando lo que plantaron hace 40 años. Entonces, el programa debe abarcar eso, pero los permisos se dan por 10 años. Un ciclo comprende 10 años. Luego ahorita explicamos por qué lo del ciclo de 10 años. Pero cada año les autorizan anualidades. O sea que si bien es cierto, dentro de ese programa de manejo de 40, 50 años, les autorizan por etapas de cada 10 años, al interior les van autorizando cada año y les van revisando que se vaya cumpliendo, que no vayan a cortar de más. A veces cortan de menos, pero bueno, eso va en contra de ellos. Entonces, una vez que se da la autorización de este programa de manejo, pues también se les da el ciclo de corta, o sea, para 10 años y la anualidad de ese primer año. Antes de que terminen, pues ellos tienen que meter los papeles para la anualidad del siguiente. Y entonces, cuando se cumplen los 9 años, ellos tienen que hacer el paso de anualidad o pasar o de ciclo de corta, tienen que hacer la solicitud. Y en eso, pues, se puede verificar si lo que ellos calcularon fue lo correcto. De saber, este bosque, cuando hace 10 años se señalaba que este bosque iba a tener 100 metros cúbicos de madera por hectárea. Ahorita tiene 150. ¿Cuánto señalaba que iba a crecer? No, pues que iba a crecer 40 metros cúbicos en 10 años, ¿no? Pues creció hasta 10 más. Bueno, pues entonces están bien. De esa manera es más o menos como se va bien. Pero, ¿qué sucede una vez que ya se les autorizó? Bueno, dentro de ese programa tiene que venir un método de ordenación forestal. ¿Qué método van a utilizar? Ahorita pasamos a explicar qué es lo del método. Y en ese método de ordenación forestal debe ir acompañado de un sistema silvícola que implica cómo vamos a cosechar y cómo vamos a reforestar. O sea, eso es lo central ahí. Y dentro de todo esto, a través de los 10 años que van pasando de un ciclo al otro, qué prácticas se le van a hacer al bosque, incluso en todos los rodales que se hayan establecido. Para efectos prácticos, estas áreas de corta se pueden establecer por volumen o por área. Lo más común es que sea por las dos cosas. Por volumen, ¿qué es? Bueno, si el bosque estuviera igual, pues entonces podemos decir cada año puedes cortar sin ningún problema, lo mismo en cada lugar, pero sabemos que no están los bosques igual, entonces a lo mejor un volumen determinado, por ejemplo, 1000 metros cúbicos, los sacabas en 50 hectáreas, porque en la cantidad de madera que tenían, pero resulta ser que llegamos a un bosque más pobre y ahora no lo voy a poder sacar en 50 hectáreas, esos 1000 metros cúbicos, sino que necesito, pues a lo mejor unas 30 hectáreas más o cosas por el estilo. Entonces, lo más común es que ahí se vaya agregando. Por ejemplo, en Pueblo Nuevo, en Peñuelas, Pueblo Nuevo, sus 800 hectáreas divididas entre 50, ¿a cuánto nos da? Como a 16, ¿no? 800, 50. 800 entre 50 años. 16, exactamente. 16. En promedio, ellos cada año andan cortando alrededor de 16
hectáreas, y no recuerdo el volumen que sacaban por ahí más o menos, pero en promedio es lo que andan cortando 16. En algunas ocasiones, para completar el volumen, suben hasta 18 a 20, pero en algunas ocasiones ese volumen lo sacan con unas 12 hectáreas, donde está más denso el bosque. Entonces es la manera en que debe estar ahí, más o menos qué es lo que van a cosechar. Y la otra cuestión es cómo van a asegurar que ese bosque no desaparezca. Y dentro de esto de cómo van a asegurar que ese bosque no desaparezca, incluso están otros aspectos, cómo garantizar que siga habiendo infiltración de agua, cómo garantizar que sigan los afluentes, que no vaya a haber erosión, en fin, toda esa serie de detalles, incluso el efecto sobre la fauna silvestre, cómo mitigarse. Y para eso, pues ellos tienen que, por ejemplo, a los pájaros hasta ponerles comederos a la orilla de los caminos. Allí hay comederos donde en la época de secas, cuando hay menos grano o menos semilla que puedan comer estos pajaritos, pues van y les ponen alpiste o alguna otra cuestión. Hacen con las ramas, con lo que queda, hacen especies de cordones o pilas para que ahí sea un refugio para la fauna terrestre, en fin, todas esas situaciones. Y lo otro, pues son las obras de conservación para que el agua no escurra, se infiltre. Además, en las áreas por donde pasan los cauces, se les debe dejar una zona de protección con vegetación. Y otra de las áreas es donde hay una alta diversidad de especies. Esas incluso se deben quedar como áreas de protección. Allí puede haber aprovechamiento, pero no es extraer todo, sino ir a extraer nada más los árboles más viejos, los que están deformes, y tratar de no bajar la densidad y respetar todo, porque en determinado momento podemos tener una especie que comercialmente sea más valiosa y decir, pues ¿saben qué? Quitamos todo y nada más metemos esta, que en algunos lugares sí lo están haciendo, pero ya casi por ley es de que debes mantener la estructura del bosque. Si hay pino, si hay encino, si hay oyamel, pues debe seguir existiendo como tal, al menos en algunas de estas comunidades de por aquí cerca. Eso es cuando hay un método. Luego platicamos del que se aplica al Estado de México, que también es interesante. Muy bien. Entonces, Oye, respecto a la cuestión de eso que comentas, ¿qué tanto hay manera de saber qué tanta tala ilegal sigue existiendo en nuestro país o eso está? Sí, porque tú mismo cuando andes por un lugar determinado y veas que se está aprovechando, puedes fácilmente saber si eso es un aprovechamiento legal o ilegal. ¿Cómo? La parte medular es que abajo del corte debe haber una especie de espejado. O sea, le quitan la corteza, un poquito de la madera y ahí se le pone un sello. Como se trata de pinos o como pasa el tiempo y llueve, a veces, sobre todo cuando las letras no son para que se impregnen en la madera, a veces es un sello como tal, con tinta. Cuando llueve, pues esto se borra, pero ahí queda el espejeado. O sea, ese tiene que quedar a ras de suelo, ese espejeado o esa marca que le ponen a ras de suelo, y allí en el tronco, aunque si tiene 15 centímetros, allí debe estar eso. Y además, pues se ve luego, porque cuando es un aprovechamiento ilegal, nada más se llevan lo mejor. Acá no, acá hasta las ramas pequeñas las apilan o le hacen un tratamiento. Entonces eso es relativamente fácil. ¿Qué es un espejeado? Quitarle la corteza, darle un hachazo y quitarle la corteza. Eso es a lo que, para ponerle allí esa marca. Muy bien. Luego te mando por allí alguna imagen. Va. Y entonces, con todo esto y toda esa serie de prácticas de las que ahorita hablaremos un poco más a detalle, se llega a una especie de bosque ordenado. ¿Por qué es un bosque ordenado? Porque pues ya están los árboles, si bien es cierto, no formados y a la misma distancia, pues generalmente, ¿qué es lo que se busca? Que las copas de los árboles no se entrelacen
para evitar la competencia. O sea, se hacen cortes o aclareos de árboles, esos que te decía que son los que presentan características menos deseables. Los árboles que se quedan hasta el final, estamos hablando de producción de madera, son aquellos de tronco recto, bonito, casi sin ramas, para que la madera no tenga nudos, vale más sin nudos que con nudos, de tal manera que aquellos que sacaron 2 troncos, aquellos que se fueron de lado, todos esos pues son los que se van extrayendo en esa serie de prácticas. Entonces, cuando hablamos ya de hecho, el aprovechamiento implica una ordenación. ¿Y qué es una ordenación? Pues como cuando tenemos las matas o las plantas de maíz en el campo, están todas alineaditas, a diferencia de cuando es un cultivo al voleo como la alfalfa o el trigo, que están todo desordenado. Entonces, cuando hablamos de un bosque ordenado, pues es que ya sabemos al final qué tipo de producto vamos a sacar. Y ya tiene una estructura más definida, más parecida a un cultivo que algo sin cultivar. Entonces, eso es a grandes rasgos el esquema del aprovechamiento. Si hay alguna pregunta, si no, pasamos a explicar en qué consisten estos métodos de ordenación para luego hablar de los sistemas silvícolas. ¿Para qué me sirve saber leer los anillos de un árbol y para leerlos tengo que cortar al árbol? Los anillos de un árbol sirven para varias cosas. La primera es para saber la edad del árbol, pero también en función del grosor del anillo podemos calcular la cantidad de madera que me va a producir ese árbol y también en función de la altura. Entonces, sirve para esas cuestiones y para otras más en detalle, pero lo central es que te va a ayudar para saber qué tanto está creciendo y para saber la edad. No necesitas cortar el árbol. Hay un concepto que es el diámetro normal. El diámetro normal se refiere a que yo voy a tomar datos a 1.30 de altura. Por ahí en alguna literatura, en alguna bibliografía, todavía se habla de diámetro a la altura del pecho, pero de un individuo que mide 2 metros contra una niña que mide 1.50, pues hay una pequeña diferencia de varios centímetros a dónde queda el pecho de cada uno de ellos. Por eso se ha establecido el diámetro normal a 1.30 de altura. ¿Por qué a 1.30? Porque generalmente precisa esa situación de lo que los árboles tienen que resistir el embate de los vientos. En la parte de abajo, incluso, y eso tú lo puedes ver por ahí en algunos árboles, hay un ensanchamiento, incluso como costillas o como alerones, para poder resistir, y de allí es de donde se desarrollan las raíces para resistir eso. A veces no es necesario lo del viento. Si el árbol se va un poco de lado, del lado contrario tiene que haber madera de resistencia y raíces que lo sostengan, si no se caería. Entonces, ese ensanchamiento mayor en la parte de abajo nos mentiría mucho. Hay que tomar a 1.30 de altura para estimar, pero además hay una especie de coeficiente mórfico de forma de crecimiento de los árboles. ¿Qué quiere decir? Que un tubo es lo mismo de un lado que del otro, tiene las mismas dimensiones, pero en el caso de un árbol no se parece a un tubo, sino que más bien va en forma bueno, si lo vemos en perfil, en forma de triángulo. Y quiere decir que el coeficiente de forma hay que establecerlo. Si fuera completamente como un tubo, el coeficiente de forma sería de 1. ¿Por qué? Porque tenemos lo mismo acá arriba que acá abajo, pero como no es cierto, va teniendo esta forma que acá arriba está más pequeño, entonces el 1 sería cuando crece todo parejita.
Entonces, pues allí hay coeficientes de forma que también se establecen cortando rodajas desde la parte de abajo hasta arriba y ahí se van apilando y se hacen estudios. Y en promedio el coeficiente mórfico de los árboles maderables de aquí, pues anda entre 0.50 o 0.5 y 0.6. Quiere decir, cuando es 0.6, quiere decir que el 40% no es madera, es aire. Eso también sirve para calcular. Y bueno, pues todo esto se hace con estudios, pero también uno a vista puede decir, pues este árbol tiene un coeficiente de forma tal, ves en la parte de abajo más o menos a lo 1.30 y ves en la parte de arriba y dices, pues está disminuyendo tanto, y más o menos con esa figura está representada por un coeficiente de forma de 0.55 o cosas por el estilo. De esa manera es como se maneja esto. Lo de la edad, se mete un taladro, una especie de tornillo, pero hueco, se llama taladro de Pressler. Lo mete uno hasta llegar hasta el centro, hasta la médula, y después con una especie de bayoneta se extrae ese cilindro y ahí se pueden contar los anillos. Y con eso se sabe más o menos la edad del árbol. Más o menos para que alcance lo 1.30, tienen que pasar unos 2 o 3 años. Si quieres, a veces 5 años. Si quieres calcular la edad que tiene desde abajo, o sea, desde que nació, pues le sumas esos y no hay mucho problema. Ok, ¿y existen maneras de hacer crecer los árboles más rápido? Claro, mediante las podas y ya en alta densidad. En alta densidad se hace que los árboles se vayan hacia arriba, pero también tenemos la genética. Entonces hay algunos árboles, como por ejemplo los eucaliptos, que en altas densidades pueden crecer en 10 años alrededor de 30 metros. Son de crecimiento muy, o sea, van a hacer crecimientos de 2, 3 metros por año. Pero se quedan muy delgados. La forma de que no se queden delgados, si nos interesa grosor, es que yo voy eliminando la competencia. Al quitar los que están al lado, dando sombra y utilizando nutrientes, entonces ese árbol ahora se va a ensanchar. Pero ese ensanchamiento también implica menos crecimiento hacia arriba. Cuando ya no tiene competencia, entonces ya para arriba no crece tanto. Por eso una de las lógicas es al inicio, cuando los árboles en el bosque están en etapa juvenil, tenerlos en mayor densidad para que se vayan hacia arriba. Por eso te digo lo de que llegaban a poner hasta 3,000 árboles por hectárea. En la actualidad andan alrededor de 1,500 para al final quedarse nada más con 400 o 500. Quiere decir que se aprovecha esa densidad para en la etapa juvenil, que es además cuando los árboles crecen más hacia arriba, se les obliga a buscar la luz y se van hacia arriba. Entonces ese es uno de los principios. Y en la cuestión de genética, ¿se están trabajando nuevas variedades que crezcan más rápido o que tengan más madera? Se están seleccionando sobre todo de aquellas que en los bosques en forma natural presentan las características apropiadas, pero además que tienen un crecimiento acelerado. En el pasado, cuando yo estudié hace 40 años, nos decían que esos eran malos, que eran árboles lobo. ¿Por qué? Porque crecían y sombreaban a los demás, pero pues era lo atrasado de la genética. Ahora, esos que crecen rápido son los que nos interesan. Y por ejemplo, en Pueblo Nuevo, ellos están trabajando con injertos, incluso con mejoramiento genético. Ya tienen huertos clonales, y un huerto clonal pues implica que tú vas y sacas las yemas y las injertas, y entonces ya tienes un huerto clonal. Un huerto de manzana, de pera o de durazno es un huerto clonal, porque de un solo individuo puedes tener todo. Entonces eso ya lo están haciendo en varios ejidos, porque se han dado cuenta. Ellos me platicaban que al inicio, ellos llevan alrededor ya de 30 años, que al inicio
iban a colectar la semilla y buscaban aquel árbol que tuviera más conos, que tuviera mucha semilla. Pero a veces ese árbol tenía tres tallos. Y entonces, ¿qué sucedió? Cuando llevaron esa semilla a producir planta y luego la llevaron al campo, pues resulta ser que los árboles daban 3 tallos o 2 tallos o chuecos. Entonces ahora requieren árboles que se vayan hacia arriba, que tengan pocas ramas, que no sea una copa muy densa, porque entre más densa implica más ramas y es mala calidad de la madera, y van a tener poquitos conos, pero esos son los de la calidad para producir madera. Si se tratara de árboles de Navidad donde queremos muchas ramas, es otra lógica. Allí deben ser verticilos o entrenudos muy cortos y muchas ramas. Pero aquí se trata de entre más lejos estén los nudos, son en su momento, son menos defectos en la madera. Ok, muy bien. Continuemos entonces. Vamos a hablar de todos los métodos de ordenación. Más o menos en los años 30 del siglo pasado, Miguel Ángel de Quevedo, ingeniero Miguel Ángel de Quevedo, que fue todo un científico de la transición de la época porfirista a la época revolucionaria, fue a hacer estudios a Europa y de por allá trajo algunos de los primeros métodos de manejar los bosques y es este método que en algún momento te decía que los árboles crecen en función del interés compuesto, o sea que la madera va creciendo sobre los anillos como si fuera interés compuesto. Entonces, ese método para manejar los bosques le llamaron método mexicano de ordenación de montes, el MOM, y empezaron en función de eso. Después de una serie de cuestiones por allí, más o menos se llegaba a que había que cortar diámetros de 60 centímetros y no extraer más del, no recuerdo si era el 30 o el 35%. Pero ¿qué sucedió? Que los árboles que tenían diámetros de más de 60 metros eran los mejores. Entonces hay algunos debiluchos, como el bosque no estaba manejado, algunos debiluchos que tenían menos de 60 centímetros nunca los cortaban. Y entonces esto iba degenerando el bosque, porque se estaba extrayendo lo mejor. Era erróneo la forma de aplicarlo y entonces pasaron a desarrollar otro método dentro del mismo que se llama método mexicano de ordenación de bosques irregulares. Irregulares, ¿por qué? Porque en un bosque, en una masa forestal sin ordenar, tendríamos individuos de todos los tamaños, mientras que en una plantación tenemos individuos casi de un solo tamaño o de menos de una misma edad, porque ya dijimos que no todos crecen igual. Entonces, la plantación es un bosque regular y el bosque allí que tenemos chiquitos, que tenemos medianos y que tenemos algunos que ya llegaron a su etapa y se están empezando a secar, pues eso es un bosque irregular. Y entonces hicieron los ajustes y los ajustes consistieron en que se quedó en algo así alrededor de extraer el 30%. En algunas comunidades del Estado de México no quieren llegar ni siquiera a eso, son bastante conservadores ambientalmente y extraen algo así como el 25%, incluso algunos el 15%. Sin embargo, entre menos madera extraigas de un lugar, te sale más costoso porque tardas más o recorres más espacio para llenar la camioneta o el carro. En cambio, entre más madera extraigas, pues sale más barato. Pero bueno, y ese fue el primer método que se aplicó desde mediados de los años 30 del siglo pasado hasta los años 70, el método mexicano de ordenación de montes y el método mexicano de ordenación de bosques irregulares, ahí con sus variantes. Para los años 70, más o menos a mediados de los 70, otras personas también fueron por allá a Finlandia y a otros lugares y trajeron otro método, el método de desarrollo silvícola, MDS. Este consiste tiene dos sistemas silvícolas principales. Uno, cortar la mayor cantidad de árboles y solo dejar árboles semilleros distribuidos, que ahorita está cuestionado. Y el otro,
establecer franjas, más o menos, digamos, de unos 50 metros de ancho y cortar todo. Y eso de todo implicaba hasta cortar la regeneración. Ahora ya se modificó y si hay arbolitos jóvenes se dejan, ya no se cortan, pero inicialmente era cortar todo. Y se supone que en estos dos métodos del MDS, en uno, la semilla la iban a dar los árboles semilleros, mal llamados árboles padres. En dado caso, si nos fuéramos serían árboles madre, pero no árboles padre, porque el árbol padre es el que da el polen, y allí pues son los que están dando la semilla. Pero entonces el término más apropiado es árboles semilleros. Sin embargo, los que se dejaban son los de mejor calidad, y eso implica madera buena en el bosque. Y bueno, hablamos más adelante de lo que implica cada uno de ellos. Y el otro, pues como se abren franjas, el bosque se regeneraría en forma natural con la semilla que le está llegando de lado. Y era como se planteaba inicialmente estos dos métodos. ¿Cuál es la diferencia con respecto al de bosques irregulares o el método mexicano de ordenación de montes? Que ahí solo de 100 árboles solo ibas a extraer 30 y no como en el de árboles padre, que de 100 árboles te llevabas 80 o 90 y solo dejabas 10. Y en el otro de método de corta total, pues no dejabas nada. Esas son las diferencias. Y en la actualidad, pues estos son los que se están aplicando. Ahorita hablamos más adelante. Sin embargo, pues como sabes que en México hay muchas condiciones, se han desarrollado otros métodos, como por ejemplo el sistema de conservación y desarrollo silvícola, el probosque, que es la afinación de alguno de estos métodos del método de ordenación de montes, mexicano de ordenación de montes o del MDS, le hacen las adecuaciones por ahí y ya le dan otros nombres. Incluso hay algunos otros métodos donde ya se considera para el manejo de otros recursos naturales. Pero más o menos a finales del siglo pasado, en un dato que encontré yo por ahí, se dice a finales del siglo pasado, principios de esto, que más o menos de lo que se estaba aprovechando en forma legal, porque lo ilegal pues allí es cortarlo mejor y metralleta en mano y vámonos. El 50% de lo que se estaba aprovechando en forma legal correspondía al método mexicano de ordenación de montes o su versión del método mexicano de ordenación de bosques irregulares. O sea, con este primer método, el 50%. El 45% con el método de desarrollo silvícola y el otro 5% con otros métodos. De tal manera entonces que estos son los, digamos que dentro, sería algo así como el marco general para luego dentro de, una vez que se ha definido cuál de estos métodos utilizamos, ya se realizan al interior las prácticas propias. Bueno, y esto tiene sus sistemas silvícolas, te lo señalo para señalarte lo que estaba diciendo ahorita. Ya te decía que el método de desarrollo silvícola, el MDS, sus dos métodos de regeneración son el de árboles semilleros y el de corta total, que en la actualidad, en ambos casos, ya no es una regeneración natural. Esa regeneración natural, en todos los casos se señala que, bueno, más bien en el caso del MDS, del método de desarrollo silvícola, se dice que se podía esperar hasta en 10 años. O sea, corto, quedan los árboles ahí, esos árboles yo los retiro hasta los 10 años. Acuérdate que el ciclo de corta que se maneja es de 10 años. Yo en un lugar hago algo y dejo árboles padre y a los 10 años voy y los quito. Se supone entonces que ya se regeneró. Y así se hizo al inicio. Pero los campesinos se dieron cuenta y dijeron, ¿y para qué me espero? Mejor produzco la planta en vivero. Yo termino de cortar los árboles en mayo, porque ya, o en junio, porque ya en julio empieza la temporada de lluvias y a veces no puedo servir. Y resulta ser que para agosto ya puedo estar reforestando. Le gano 10 años. Y entonces en la actualidad se aplican, pero con reforestación. Y en el caso en los dos casos con resalvos. ¿Qué son los resalvos? Si en algún espacio, en algún lugar ya tenía regeneración, pues eso la dejo.
no como antes que decía que también había que cortarla. Entonces es el método de árboles semilleros con resalvos y con regeneración inducida. No me gusta el término de regeneración artificial porque artificial implica como si fuera poner plantas de plástico y bueno, es una regeneración que se induce o que se dirige, que no tiene que ver nada con la natural. La diferencia es que vamos poniendo las plantas en forma equidistante, alineadas, mientras que la regeneración natural pues va a haber muchas plantitas o mucha regeneración allí donde cayó la semilla o donde hubo condiciones en cuanto al sustrato para que pudiera enterrarse y tener la humedad para germinar, pero va a haber otros espacios donde no tengo nada, cosa que con la regeneración inducida, pues eso se minimiza y va hasta se le hace un cajete o una microcuenquita para que le llegue más humedad y así se garantiza más o menos la regeneración. Y entonces esto llevó a que el método de árboles padres se ha cuestionado. ¿Por qué cuestionado? Porque simple y sencillamente ya nada más su función era estética y de hecho el método de árboles padres desde los años 80 ya se empezaron a aplicar, finales de los 70, de los 80 hasta la década pasada, era el único que se permitía en el método de desarrollo silvícola por cuestiones más que nada políticas, por estética, o sea, de decir, miren, ahí tenemos los árboles porque de ahí va a salir la semilla para que no se acabe el bosque. Y la situación de las corta total en franjas, que es la forma en que más se ha aplicado aquí, pues se dio permiso para llevarla en forma experimental en algunos lugares de Oaxaca, concretamente uno de los lugares fue Ixtlán de Juárez, en algunos otros lugares de Michoacán y de Jalisco y creo que por allá en el norte del país también. La verdad yo sobre Chihuahua y Durango, a pesar de que son más forestales, pues la verdad yo no me he metido mucho porque no tenemos estudiantes de por allá, entonces ¿para qué les hablo? Como a mí me hablaban de cosas desconocidas que sucedían en Estados Unidos, en Canadá, no eran las condiciones de México. Pues yo les hablo de donde vienen los muchachos. Y entonces, en esos lugares, sobre todo en Ixtlán de Juárez, la regeneración, todavía no estamos hablando de reforestación, la regeneración se vino como si fuera un almácigo, o sea, cantidad de plantas, más o menos las franjas fueron creo que de 25 metros de ancho, 25-30, de tal manera que el viento llevara la semilla y sobre todo esto se puede hacer porque en el caso de los pinos, la mayoría, incluso de las coníferas, la mayoría, muchas de ellas tiene su semilla, tiene una ala y de tal manera que el viento la dispersa. No así algunas otras como serían los encinos, que bueno, pues es una especie de canica y en dado caso puede rodar, pero si el terreno es plano, pues no se dispersa mucho. Entonces todo eso es parte de lo que utiliza. Y de allí fue que más o menos en la década pasada por ahí ya empezaran a liberar que en lugar de árboles padre y que implicaba dos cuestiones, que estoy dejando los árboles que maderablemente son mejores, pero además se va a establecer la regeneración y a los 10 años, cuando yo voy a cortar esos árboles, daño muchos arbolitos. Entonces son dos desventajas. Y por el otro lado, como se está metiendo regeneración inducida con planta producida en vivero, pues ya no se requiere. Y entonces en Pueblo Nuevo, donde todavía tienen unas áreas que ya creo que fue en el 2014, ¿no? Pues todavía les faltan unos 2 o 3 años para cortar los árboles. Ya sus aprovechamientos posteriores ya es con el método de corta total y regeneración, y además dejando los resalvos, o sea, aquellas partes que ya vienen regenerándose. Entonces, este es un método intensivo de producción de madera, con sus dos sistemas de regeneración del bosque, y que, pues para muchos lugares donde las condiciones de humedad y de terreno son buenas, pues el método de corta total en franjas o en rodetes, acá en la Sierra Norte de Puebla lo están haciendo más bien en rodales, no son en franjas como allá en Oaxaca. Lo que pasa es que allá tienen mucho terreno y entonces pues pueden ir haciendo las franjas. Por ahí puedes ver en Google Earth el programa, esa parte, y se ven
cómo quedan las franjas. Tienen mucho terreno de tal manera que pues, pueden dejarlas hasta más ancha el área sin aprovechar. Bueno, acá en estos lugares ya lo están metiendo de esa manera, pero para las áreas con alta diversidad o para aquellos lugares que están por arriba de los 3,000 metros, creo, ahí ya no aplican estos métodos, aplican el método mexicano de ordenación de bosques o regulares, el MOBI, y aquí el sistema silvícola son especies de cortas de selección o cortas sucesivas. Lo más común que se está aplicando son cortas de selección. Las cortas de selección pueden ser que tú vas en un área determinada y escoges aquellos árboles que estén más defectuosos, que estén más grandes y los cortas, y entonces estás abriendo espacio para que allí esté cayendo la semilla y se regenere. Pero además ellos también producen algo de planta y la llevan para reforestar. El otro y como a veces es costoso el andar sacando un árbol aquí y otro por allá, entonces a veces se hacen pequeñas cortas que pueden ser en rodetes, abres el espacio para que ahí se regenere, o pequeñas cortas donde no implica que cortes más de unos 10 metros, los árboles principalmente en unos 10 metros, sobre todo por aquello de los costos de extracción. Y este es el método que es el único que está permitido en el Estado de México. Los vecinos de Puebla, ellos pueden hacer una corta total. Ellos sí lo tienen autorizado. Acá del lado del Estado de México no lo pueden hacer porque de acuerdo a las normatividad estatal, solo se debe aplicar el método mexicano de ordenación de bosques irregulares con cortas sucesivas, ir extrayendo aquello que no presenta características apropiadas o aquello que ya llegó a su madurez, de tal manera entonces que el principio de esto es que tú cortas un árbol grandote y ahí van a salir muchos pequeños, vas y cortas otro al siguiente año en otro lado y ahí van a seguir saliendo arbolitos pequeños. A eso se llama lo de método de selección. Y en algunos estados estos son los que se están aplicando. Ahora te decía que en las partes altas y en las partes de alta diversidad o de protección de especies, allí mismo en Puebla, donde he andado con este ejido de Peñuelas, Pueblo Nuevo, en las partes altas es el método que están aplicando. ¿Por qué? Pues porque en las partes ellos, además de abastecerse a ellos mismos de agua, abastecen a otras 4 comunidades. Entonces, una de las partes importantes es la captación de agua, no solo de la lluvia, sino de la neblina. Ellos están en la parte más alta de la Sierra Norte de Puebla, le llegan las últimas neblinas, más abajo tenemos el bosque de niebla, y ahí en la parte de arriba se está captando mucha agua, y eso les permite tener suficiente agua. Incluso todavía pueden pasar a algunas otras cuestiones. Platicando con ellos les decía que todavía de los caminos escurre el agua y se va a las barrancas y de allí se va, que todavía podían hacer zanjas de captación del agua de los caminos para que se infiltre. Y les interesaba el tema, no lo hemos seguido platicando, porque ellos quieren poner una purificadora de agua para ya vender agua purificada, es uno de sus proyectos. Entonces, parte de lo que viene por ahí y que se debe, cuidar. Esos son en términos generales los métodos de ordenación forestal y los sistemas silvícola, o sea, de regeneración y cosecha del bosque. Muy bien, también otros estados, aparte del Estado de México, tienen restringido un método de ordenación forestal para su superficie o en otros estados es libre. Lo que pasa es que aquí hay que compatibilizar las políticas estatales con las políticas federales. Estos métodos están a nivel nacional, pero tiene que ver también con el desarrollo de los árboles. Por ejemplo, aquí en la parte central, en el eje neovolcánico y hacia el sur, el desarrollo de los árboles es mucho más rápido que en Chihuahua y Durango.
aquí te hablaba de que el programa de manejo o el turno es de alrededor de 50 años. Esto es desde que un árbol nace, crece y llega a sus 60 centímetros de diámetro, a veces es más, tarda 50, 60 años. Bueno, esto en Chihuahua y Durango para algunos de sus bosques puede ser en 100 años. Entonces no se va a establecer un turno de 60 o 40 o 50 años, sino uno de 80, de 90 o de 100, dependiendo de dónde esté. Y para tener aprovechamiento toda su superficie, si fuera de un turno de 100 años, pues tendrían que dividir toda su superficie en 100 partecitas para cada año ir cosechando uno. Ahora te platicaré que particularmente en el ejido de Peñuelas y en el ejido de La Selva en Guayacocotla, ya están bajando esa edad a la que el árbol llega a ese diámetro. En el caso de Peñuelas, ellos todavía no la bajan, pero según sus datos, ya tienen una plantación ahorita como de 35 años y ya están unos arbolotes tremendos. Fue de las primeras que establecieron. Eso les va a permitir que en lugar de que tengan un turno ahora de 50 años, baje a 40 y ellos están pensando que a lo mejor lo pueden bajar hasta 35, porque acuérdate que ellos están haciendo ya mejoramiento genético. Entonces, los de Guayacocotla, ellos su turno no es de 50 años, es de 40. Te digo que el año pasado los visitamos en un lugar donde ya habían cortado lo que plantaron hace 40 años. Entonces ellos piensan que también le van a disminuir de menos unos 5 años. ¿Qué quiere decir? Que el mismo tamaño lo van a tener en menos tiempo. Ellos también andan ya con sus huertos clonales y su mejoramiento genético, que en gran parte pues también se debe a las instituciones y a los apoyos del gobierno. Muy bien, me parece excelente eso que comentas. Pues vamos a ir dejándole aquí, ¿cómo ves? ¿O nos hace falta algo? Pues nada más hablaría rápidamente de las prácticas o tratamientos intermedios. Ok, excelente. Esos son, te decía, que cada 10 años originalmente se decía que había que ir a un lugar a cortar, a sacar aquello que hubiera que cortar. En realidad lo están haciendo ya a los 3, 4 años. Ya va, sobre todo al inicio van y cortan la hierba para que no compita con las malezas, para que no compitan con los árboles. Después van y le dan una poda. Comercialmente, un diámetro tiene que tener 10 centímetros para considerarse comercial. Menos de 10 centímetros no se considera comercial, aunque puede servir para leña o puede servir para tutores de hortalizas. Entonces, todos los arbolitos que se cortan de menos de 10 centímetros de diámetro a 1,30 de alto se llama preaclareo. Cuando ya tienen más de 10 centímetros, todos aquellos que van y se cortan para liberar espacio, ya se llaman aclareos. Entonces, en esos 40 años o 50 años que pasa, hacen varios aclareos. O sea, cada 10 años van a hacer aclareos de tal manera que en un bosque, para que tenga buenas características el arbolado que queda al final, pues van y le cortan árboles cada 10 años. Pueden ser 3, pueden ser 4, o incluso en algunos lugares pueden ser 5 aclareos y un preaclareo. Además de cortar esos árboles, se podan las ramas, y en la actualidad ya la están podando hasta muy alto. Aparte de que por la competencia hay una poda natural de las ramas, pero lo más apropiado es cortarlas, porque aunque la rama se seque, allí queda el muñón y eso baja la calidad de la madera. Entonces ya están dirigiendo el árbol para que crezca hacia arriba, de tal manera que esas son una serie de intervenciones que se van haciendo. Hay algunas otras para el cuidado del bosque, por ejemplo, establecer brechas. ¿Qué son las brechas? Pues que quitan la materia orgánica en un espacio que a veces ocupa hasta 10 metros de ancho, dependiendo de las características, a veces menos, para cuando haya un incendio allí se detenga. Los caminos, las carreteras, pues también funcionan como brechas para que ahí se detenga el incendio.
Además, una serie de labores, sobre todo cuando se hace la corta, pues el terreno se ve bastante afectado, pero te decía que las ramas van y se apilan o se ponen con una estructura de tal manera que sirva de protección a la fauna silvestre, que no arrastre el agua. Toda esa serie de prácticas que se van a hacer se les llama así prácticas intermedias, porque no son parte del ciclo principal. Algunas otras labores, incluso de ir a cercar los terrenos que se aprovecharon para que no entre el ganado, y entonces la regeneración, ya sea que se establezca o la que nazca, pues se pueda desarrollar bien. Todas esas son las prácticas intermedias que tienen como finalidad controlar la regeneración o el establecimiento de las nuevas masas, controlar la composición y especies deseadas, porque bueno, hay algunas especies que no se aprecian porque no tienen valor o porque no tienen las características maderables apropiadas. Hay control de la densidad. Te decía que lo más apropiado es ir a cortar árboles para que las ramas de los que queden no se estén entrecruzando entre ellos, porque hay una competencia innecesaria. Además de hacer el control de los agentes destructivos, como serían cómo controlar los incendios o medidas de prevención, además de brindar protección y conservación a los recursos asociados al bosque, a la fauna. Están haciendo inventarios de qué tipo de fauna existe, qué plantas medicinales, todo eso, sobre todo ya con otra finalidad que es el aprovechamiento en el ecoturismo. En el ecoturismo, por ejemplo, algo acabado sería un sendero didáctico, donde le vas diciendo a los estudiantes o a los grupos de gentes el tipo de rocas, el tipo de suelo, por qué se llama así, cuáles son sus características, cuál es el nombre común de los árboles y cuál es el nombre botánico o científico, en fin, todo ese tipo de cuestiones, que es un poco lo que nosotros hacemos cuando vamos a visitar los bosques. Pero eso en algunos lugares ya se está implementando y es la idea que tengo para que se implemente aquí en San Pablo Itzzayo, porque ya hay turismo. Entonces, pero no hay una diferenciación del turismo pachanguero, el que quiere subir hasta arriba, o el de los estudiantes de las escuelas, que ya debe ser un poco más dirigido. Parte de eso es lo que se puede trabajar. Y eso es a grandes rasgos cómo se realiza la actividad. Y lo que quiero decirte es que en muchos de estos lugares, varias parcelas, incluso parcelas particulares, que habían pasado de bosque a cultivo agrícola, ya están regresando otra vez a establecer plantaciones. ¿Qué es lo que está motivando? Pues estamos hablando de que a veces ya están muy altas, de tal manera que las temperaturas promedio ya son de menos de 10 o son alrededor de 10 grados, que donde los cultivos ya no crecen. Pero además ya hay trabajo, de tal manera que dejan que su bosque o establecen una plantación y ellos siguen trabajando en el bosque que es de todos. De tal manera entonces que a la vuelta de unos 10 años ya están sacando leña, ya están sacando tutores o algo ya de producto. Y así ya cada 10 años le pueden ir sacando, ya digamos a los 30 años, pues ya está sacando casi postes de teléfono, de luz. Y la cuestión está en buscarle mercado a todos esos productos, porque ahorita es uno de los problemas. Y para buscarle mercado a esos productos también se requiere volumen. Y bueno, para volumen se requiere organización, de tal manera que se surta. Un ejemplo, no de la cuestión forestal, sino del Bajío. Y lo refiero porque tú lo conoces. Cuando yo estaba en el doctorado, con la persona que me iba a asesorar nos juntamos, pero ella también, una española, a su vez había quedado de verse con unos empresarios, relaciones internacionales. Y estos venían de Estados Unidos porque querían que México o el Bajío les surtiera, no recuerdo si eran 2 o 4 trailers diarios de hortalizas. Y entonces llegaron allí, pues primero trataron el asunto de ellos, donde estábamos desayunando allí en Irapuato, y luego él vio, pues yo me quedaba hasta el final,
Y una cosa que me llamó la atención y que también le llamó la atención a la española es que dijeron que no habían podido conseguir quien surtiera esos trailers diarios para Estados Unidos. Y dice la maestra, bueno, Aurelio, ¿no es esto el Bajío? ¿No es esto una de las áreas de mayor importancia en la producción de hortalizas? Le digo, sí, efectivamente. Le digo, pero a reserva de que los señores me contradigan, para surtirlos, aquí tenemos una optimización de la tierra y para surtir eso, pues sin duda alguna que los productores no están organizados. Exactamente, ese es el problema que tenemos. Hay mucho, pero son productores pequeños que no van a poder estar surtiendo. Bueno, es lo mismo en todos los lugares. Necesita haber organización de tal manera que haya programación y de tal manera que vaya saliendo la cosecha y siempre se esté abasteciendo. Entonces, esa es otra de las cuestiones que ya lo hablaremos cuando hablemos de las ventajas y desventajas. Muy bien, sin duda hay muchas cuestiones que seguir hablando. Por ejemplo, lo del ecoturismo en los bosques, ¿qué están haciendo para, pues me imagino que hay gente haciendo cosas ahí interesantes, ¿no? Pues, ¿qué te parece si de eso tratamos en la siguiente, de otros aprovechamientos? Y ya luego al final hablamos de las ventajas y desventajas una vez que ya se tenga el panorama. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.